Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Su servidor Daniel Manrique, gerente de producto de Rubrik, aquí en Maps. El día de hoy, pues bueno, nos acompaña Yeldar Valle, quien es el ingeniero especializado en esta tecnología. Queremos agradecerles a todos ustedes su participación en este webinar de Rubrik, recordándoles que también este webinar será grabado y se encontrará dentro de nuestro portal de Maps University para que ustedes posteriormente puedan consultar también este material y les sirva a ustedes como una herramienta para poder enriquecerse precisamente de esta tecnología y poder presentarla y ofrecerla a su lista de cuentas. Vamos a iniciar. Me gustaría hacer primeramente un preview antes de pasar directamente a la parte técnica con Yeldar para poder explicarles y recordarles precisamente cómo funciona esta tecnología y que ustedes tengan la idea comercial de cuáles son los puntos que tenemos que identificar para poder hacer una valoración efectiva y evitemos por ahí estar por ahí entreteniéndonos en cosas que probablemente no nos dejen algo muy bueno. Entonces, recordarles también, aquí en Maps nosotros somos un mayorista de valor que realmente estamos trabajando con marcas y con soluciones verdaderamente disruptivas, es decir, no son tradicionales, pero están muy enfocadas a soluciones muy específicas que cumplen con requerimientos o con dolencias en la mayoría de los clientes, ¿no? Esto a ustedes les aporta un gran valor, ya que en Maps nosotros también contamos con personal calificado, contamos también con personas que nos ayudan precisamente a temas de servicios y de implementación, aparte de las grandes ventajas que ustedes tienen como clientes de Maps, en cuanto a pruebas de concepto, en cuanto a demos, en cuanto a financiamientos, en cuanto a líneas de crédito. Entonces, sin más, vamos a empezar. Les voy a hablar acerca de la tecnología de Rubrik de manera muy comercial y posteriormente le cederemos la palabra a Yeldar para que él nos hable precisamente de cómo podemos hacer desde la consola de administración una demostración de todo lo que les voy a hablar previamente. Primeramente, recordarles que Rubrik es una empresa joven, es una empresa que nació en Palo Alto, California, y que poco a poco ha ido ganando terreno con sus principales competidores de soluciones de backup. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden que Rubrik no es solamente una solución de backup. Rubrik es una solución de administración de datos con arquitectura tipo nube que nos ayuda verdaderamente a tener una administración de los datos contenidos en la infraestructura operativa del cliente. Una vez que nosotros ya tenemos precisamente identificada esa información, ya podemos entonces empezar a maniobrarla y una de las características es precisamente el tema de los backups. Bien, pues para empezar es muy importante que ustedes recuerden que desde la década de los 90 no ha habido realmente una solución que se haya precisamente preocupado por estas situaciones que no son tal vez de carácter prioritario, por así decirlo, que no tienen que ver tal vez con la operación y sin embargo realmente son muy importantes que lo atendamos. Estoy hablando precisamente de la administración de los backups. Desde 1990 en la actualidad, ustedes saben que, pues bueno, para poder tener una solución de backup, necesitamos nosotros adquirir un software que nos permita tener esa administración y aparte ese software tiene que estar instalado en un servidor físico, un servidor virtual, pero necesitamos un recurso donde viva ese software que nos permita empezar a gestionar esos respaldos. Una vez que nosotros ya tenemos tanto el software como el hardware, necesitamos definir precisamente una entidad donde se va a alojar ese backup, es decir, necesitamos un disco. Y probablemente esto implique que nosotros necesitemos algún otro tipo de conexiones intermedias para poder alojar estos backups en un disco secundario. Estamos hablando de servidores de proxy, estamos hablando de algún catálogo por ahí para indexar los datos y poder hacer búsquedas muy particulares y poder enviar estos datos posteriormente a una cinta, ¿no? A una librería de cintas. Entonces, estos datos realmente necesitan alojarse posteriormente del backup en un disco secundario. Y a la fecha, todo esto se ha vuelto bastante complejo de poder administrarse o consolidarse, ya que, como les decía, pues ustedes necesitan un software, necesitan una entidad de hardware o virtualizada para que pueda ejecutarse esta solución de backup y posteriormente utilizar otros recursos que nos permitan mover el backup a un disco secundario. Entonces, ¿cómo hacemos
con Rubrik todo este proceso simplificado? Bueno, nosotros trabajamos utilizando bricks, que estos bricks son appliances de 2 unidades de rack y que son escalables, que son muy flexibles en cuanto a crecimiento y que tienen una integración, una arquitectura tipo nube para que puedan ustedes definir que los backups que ustedes una vez que hayan realizado o gestionado puedan enviarse a una nube pública o a una nube privada. ¿Cómo funciona Rubrik? Rubrik es una plataforma que ustedes instalan o se raquea en el centro de datos del cliente o del usuario final y una vez que se haya instalado físicamente el equipo, se conecta, se configura y una vez que se haya conectado y configurado, hace un autodescubrimiento. ¿Qué quiero decir con ello? Rubrik tiene una inteligencia de software que permite identificar cuáles son las aplicaciones, trabaja con base APIs y esto nos ayuda precisamente a identificar de manera muy simple cuáles son las principales aplicaciones que tiene el usuario. Pueden ser bases de datos, pueden ser diferentes hipervisores, pueden estar trabajando también con diferentes sistemas operativos y en una consola de administración mostrar precisamente cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos empezar a respaldar. Entonces, hay que definir nada más dos políticas que le llamamos SLAs. La primera política habla precisamente de la periodicidad en la cual ustedes necesitan o se requiere el cliente que haga respaldos, que pueden ser cada 5 horas, que pueden ser diarios, que pueden ser semanales o mensuales. Y la segunda política o el segundo SLA que se refiere a la retención, es decir, cuánto tiempo quiero yo que viva ese respaldo dentro de mi hardware, dentro de mi appliance, antes de mandarlo a un servicio de nube o antes de mandarlo a un disco secundario. Realmente es muy rápido, su configuración se ha realizado hasta en menos tiempo de un par de horas, ya que pues bueno, se hace una configuración inicial, se definen cuáles son los segmentos de red que queremos nosotros alcanzar para hacer el autodescubrimiento y realmente es muy, muy fácil de implementar. Hace una recuperación instantánea. El hardware tiene el tiering de disco duro de estado sólido y también disco mecánico, lo que nos ayuda a poder hacer recuperaciones rápidas, instantáneas, ya que pues bueno, el software consume los recursos del hardware de Rubrik, es decir, no necesita utilizar recursos de la infraestructura del cliente final, ya que todo esto se efectúa dentro del brick de Rubrik. Para el tema de virtualización, Rubrik es muy bueno. La verdad es que nosotros hemos sido una herramienta muy buena en cuanto a ambientes virtuales con VMware, con Hyper-V y también con KVM inclusive. Algo que es muy importante recordarles es que también Rubrik hace respaldo sobre servidores físicos. No trabajamos con agentes, utilizamos conectores y a través de estos conectores que permiten tener esa comunicación con los servidores físicos, nosotros podemos hacer respaldos del contenido del sistema y también de algunas aplicaciones que se encuentran dentro de estos servidores. Es importante recordarles también que una vez que se hace el descubrimiento de estas aplicaciones de la infraestructura del cliente, Rubrik las toma el backup, lo indexa y lo encripta para poder tener esa seguridad del dato dentro del hardware de Rubrik. Y pues bueno, a eso me refiero con la característica de encriptación, ya que nos ayuda precisamente a mantener los datos seguros. Eso ayuda mucho con el tema de la integridad. Es muy importante recordarles también que esta solución, el software tiene una conectividad nativa a la nube. ¿Qué quiero decir con esto? Si sus clientes tienen algún servidor de nube como Azure, como Amazon o como Google, es posible desde la consola de administración definir esas direcciones para que una vez que se haya definido la política de retención del backup en Rubrik, este backup pueda enviarse de manera automatizada a estos servicios de nube específicamente. Hay algo muy importante que también vale la pena hablarles precisamente y es de esto llamado Live Mount y también del Cloud Out. Esto quiere decir que se realizan instancias, es decir, puede ser que el cliente tenga sus máquinas virtuales viviendo en algún servidor hosteado, en algún host, en la nube, y a través de Rubrik nosotros podemos hacer una instancia, es decir, una interfaz que mantenga viviendo a la máquina virtual en el servicio de nube, pero a través de Rubrik nosotros podemos iniciarla, aprenderla para poder tener esa comunicación con la máquina virtual que vive en el hosteo de Rubrik.
La idea de Rubrik o la propuesta de Rubrik es precisamente tratar de simplificar la complejidad de los centros de datos en el tema del backup. Es decir, hacerle la propuesta al cliente de que podemos prescindir de su servidor de proxy, de su servidor de backup, inclusive de su servidor de búsqueda o de data management, que pueda ser, no sé, por ejemplo, data domain, y pueda simplificarlo en un solo appliance. Este appliance tiene la integridad nativa a la nube para poder enviar después de la retención los datos a alguno de estos servicios. Y no solamente eso, sino también se pueden enviar a un disco secundario, ¿no? También con Rubrik podemos nosotros también utilizar la tecnología para mandarlo a un disco secundario, no precisamente a la nube. Realmente Rubrik es muy fácil de implementar. Se hace una instalación en sitio, hacemos una configuración inicial del Rubrik, hace un autodescubrimiento y nosotros ya podemos empezar a definir cuáles son las políticas que queremos empezar a definir. Es escalable, nosotros comenzamos a partir de 11 terabytes. Hace sentido cuando ya es un tamaño de 100 máquinas virtuales como mínimo. Y pues bueno, se podrán dar cuenta de que esto le trae grandes beneficios a sus clientes, ya que se olvidan de la complejidad de tener que estar trabajando con los proveedores de servicio del software de backups o tal vez con los del hardware o probablemente con los de la conectividad. Entonces, la idea es precisamente simplificar todo este proceso. Y les insisto, es una plataforma de administración de datos, por lo que solamente el backup es una parte de los grandes beneficios de Rubrik. Con Rubrik nosotros tenemos seguridad, ya que hace encriptación. Con Rubrik nosotros también tenemos la integridad nativa a la nube para poder enviar nuestros backups a servidores de nube. Con Rubrik también tenemos data management. Quiero decir con esto que desde la consola de administración nosotros podemos a través de un browser escribir el nombre de algún dato que nosotros queramos localizar, sin importar dónde se encuentre este, nos aparece precisamente el dato y nosotros podemos recuperarlo en alguna instancia local. Si se encuentra este dato en la nube, a través de un link que se descarga, nosotros podemos también bajar ese dato. Es granular, Rubrik lo indexa, por lo cual si ustedes quieren recuperar algún dato de una máquina virtual, no tienen que bajar completamente una máquina virtual, sino con esa granularidad de Rubrik, ustedes pueden bajar exclusivamente un dato. Y aparte también, una de las grandes ventajas de Rubrik es hacer esto llamado Live Mount. ¿Qué quiero decir con Live Mount? Que nosotros tenemos una copia del ambiente productivo, del ambiente operativo. Y desde Rubrik nosotros podemos iniciar o accionar un ambiente de desarrollo o de laboratorio que es al final del día una copia del ambiente productivo y esto pueden ustedes permitírselo a sus desarrolladores o a aquellas personas de bases de datos para poder hacer algunos cambios en la base de datos o en el aplicativo y pueden de cierta manera ahorrarse las ventanas de tiempo que en ocasiones tenemos que pedirle a nuestros clientes por actualizaciones en el aplicativo, en el ERP, etcétera. Entonces, realmente Rubrik es una plataforma muy completa en ese sentido. Sin más, por favor, mándenos sus dudas. Recuerden que en Maps estamos precisamente para ayudarlos por cuestiones financieras, por cuestiones de demostraciones, por cuestiones de pruebas de concepto, por cuestiones de presentaciones. Ya para finalizar y darle la palabra a Yoldar, quiero cerrar con 5 puntos que es muy importante que ustedes puedan tomar en cuenta para poder saber en dónde sí entra Rubrik, en dónde no entra Rubrik. Número 1, Rubrik es una solución de data management con arquitectura tipo nube. No solamente es una solución de respaldo. Es por ello que probablemente el precio, a diferencia de otros competidores de clientes ligeros o de estaciones de trabajo que puedan ser, por ejemplo, Acronis, pueda resultar hasta cierto punto sobredimensionado, ¿no? Número 2, respaldamos solamente servidores y somos muy buenos con ambientes virtualizados. También podemos hacer respaldo sobre servidores físicos. La configuración más básica de Rubrik es de 11 terabytes, por lo cual si un cliente almacena mucho menos de eso, difícilmente vamos a poder ser una solución objetiva para ellos. Número 3, es muy importante que ustedes recuerden para poder enfocar cuáles son sus soluciones, nuestros principales competidores. Commvault, Veritas, Veeam son nuestros principales competidores. Tenemos también por ahí IBM de Spectrum, que es una solución que también Rubrik poco a poco ha estado desplazando del mercado a estas soluciones. Y si ustedes notan que algún cliente tiene alguna de estas soluciones y está pensando en renovar o en reemplazar su servicio de data management,
sin lugar a duda, Rubrik es una de estas opciones. El siguiente punto que es muy importante que ustedes identifiquen. Ayúdenos a identificar si verdaderamente el cliente tiene un presupuesto definido para poder hacer esta inversión. Nosotros podemos ir a acompañarlos, hacerles las presentaciones de la solución, pero realmente tenemos que enfocar mucho nuestros esfuerzos en el sentido de saber si realmente podemos tener una oportunidad o bien simplemente el cliente solamente está interesado en la solución. Podemos utilizar estos webinars para poder hacer presentación. Sin más, le voy a dar la palabra a Yeldar para que él ya desde la demo pueda irnos mostrando cómo es que funciona todo esto que yo les acabo de decir. Yeldar, gracias por estar con nosotros y pues bueno, te dejo para que tú les puedas hablar precisamente de cómo podemos hacer todo esto que yo les acabo de comentar. Perfecto, Daniel. Pues, muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse y estar con nosotros el día de hoy. Como comentaba Daniel, yo soy el ingeniero de preventa de Rubrik para México y bueno, mi principal responsabilidad es estar en contacto con ustedes para identificar oportunidades con sus clientes, ayudarles en el tema de diseño de arquitecturas, documentación que el cliente pueda necesitar y por supuesto realizando demos o pruebas de concepto en los casos en los que la oportunidad lo amerite, ¿no? El día de hoy, más allá de presentarles el demo que quizá algunos de ustedes ya por ahí han tenido oportunidad de ver, también queríamos platicarles que es una fecha importante para Rubrik porque está próximo a salir una nueva versión de nuestra plataforma, que es la 5.0. El código con el nombre que nosotros lo conocemos es Andes, y es un hito muy importante para la historia de Rubrik por el tema de mayor cantidad de soporte que vamos a presentar respecto a aplicaciones o a sistemas operativos, ¿no? Es un salto bastante interesante. Más adelante les mostraré algo un poco, un adelanto sobre esta nueva versión. Pero entrando un poco en materia de la solución y para platicarles básicamente cómo funciona, esta es una demo en vivo de un laboratorio que tenemos nosotros en nuestro EBC en Palo Alto, desde donde hacemos normalmente las presentaciones y las demos hacia nuestros clientes. Esta demo que les voy a mostrar el día de hoy está disponible para poderla presentar a cualquier cliente que esté interesado, así es que la ponemos disponible para ustedes en el momento que la requieran. Desafortunadamente no hay acceso directo para los partners todavía, estamos en proceso de hacerlo, pero yo con todo gusto les puedo ayudar a demostrar o a presentar esta actividad. La interfase de administración es HTML5, como pueden ver. Prácticamente no necesitan tener alguna consola en específico o la ejecución de Java para poder acceder. Y se integra con el directorio activo. Si el cliente lo que requiere es un tema de seguridad, integrarnos con directorio activo para poder hacer la autenticación de los usuarios, también lo podemos hacer. Lo que vemos aquí realmente es digamos, la interfase de administración con la cual el backup admin va a trabajar día con día. Es muy fácil de utilizar, muy intuitiva, no hay menús muy rebuscados. Realmente la solución, lo que busca Rubrik, es hacer el tema del trabajo de los backups algo muy sencillo, que no se necesita realmente un doctorado en backups para poder ejecutarlos o para poder proteger la información de nuestros clientes. Y básicamente lo que nos presenta la interfase es un menú del lado izquierdo donde podemos ver, digamos, las actividades que seguramente día con día va a tener que hacer el backup admin, la configuración de lo que Daniel mencionaba en el PowerPoint respecto a los SLAs de protección, los ambientes virtuales que soportamos, vSphere, vCloud Director, Hyper-V y Nutanix a nivel de ambientes virtuales. Esto es una integración sin necesidad de instalar algún tipo de agente dentro de la infraestructura virtual y con la capacidad de respaldar a nivel máquina virtual todo lo que exista en los sistemas con los que nos integramos. Temas de soporte a respaldos de aplicaciones o servidores físicos, en este caso, por ejemplo, Linux, Windows, Linux o Unix, servidores Windows, sistemas de shares como NAS, servidores de bases de datos SQL o inclusive servidores Oracle, por ejemplo, ¿no?
Temas de soporte nativo a algunas cargas de trabajo en nube. Actualmente soportamos ya una integración con Amazon en su modalidad de EC2 Instance. Esto es desde Rubrik, sin necesidad de instalar algo directamente en Amazon. Podemos primero descubrir todas las instancias que existen de las máquinas virtuales en Amazon y posteriormente respaldar estas máquinas virtuales con la misma solución. El tema de humanos objects son los objetos de una forma que en algún momento Rubrik respaldó y que ya no existen en infraestructura, pero que todavía se pueden recuperar. Y un tema de montajes en vivo, que más adelante se los mostraré, es bastante interesante. Y todas las tecnologías que soportamos para estos montajes, ¿no? Máquinas virtuales, tanto de vSphere como de Hyper-V, volúmenes de Windows, de servidores físicos. Entonces, soportamos respaldar un servidor físico a nivel volumen, todos los volúmenes que tenga presentados el sistema operativo. Y una vez respaldados, estos volúmenes se convierten a un formato virtual, que es un VHD. Y este volumen ya virtualizado puede ser presentado a cualquier otro servidor físico o inclusive a servidores virtuales, con el fin de que ustedes puedan migrar los datos de forma muy rápida de un servidor físico a un servidor virtual o inclusive convertir este servidor físico en servidores virtuales. Esto también funciona para bases de datos SQL y, por supuesto, bases de datos Oracle. Y es una forma de recuperación muy, muy rápida, muy disruptiva en el mercado, que es una de las características más importantes que nosotros podemos proveer a nuestros clientes. Esto también funciona para montar máquinas virtuales en la nube con Amazon y Azure. Esto es respaldar la máquina virtual en sitio, ya sea Hyper-V o VMware, y posteriormente convertir esta máquina virtual a una máquina virtual nativa de nube y poderla encender directamente desde Rubrik. Esto lo veíamos en el PowerPoint anteriormente, nos ayuda primero a crear ambientes de desarrollo y pruebas en la nube, a partir de los respaldos que nosotros sacamos de on-premise, o inclusive coordinar un tema de disaster recovery en la nube con alguno de estos dos proveedores para que el cliente en el momento de que su data center tenga algún problema o su infraestructura dentro del data center tenga algún problema, él pueda continuar la operación utilizando la orquestación de estos DRP desde Rubrik directamente en algún proveedor de nube, ¿no? Un tema de salud del sistema y cosas que tienen que ver con reportes de las tareas de respaldo que estamos ejecutando. En el menú de configuración como administrador de respaldos tiene que ver un poco más con cómo nos integramos con la tecnología. Platicaba un poco Daniel de la simplicidad y la sencillez con la que la solución trata de integrarse con lo que soportamos. Si, por ejemplo, hablábamos de un tema de integrarnos para respaldar un vCenter de VMware, lo único que realmente necesitaríamos del administrador del vCenter es una dirección IP o un nombre del servidor, un usuario y una contraseña. Y con esto es básicamente lo necesario para poder primero integrarnos al vCenter, leer todas las máquinas virtuales que existan en el vCenter y posteriormente empezar a proteger de estas máquinas virtuales. Podemos conectarnos a la cantidad de vCenters que sean necesarios y en automático se realiza el descubrimiento de lo que viva dentro de esta infraestructura. Lo mismo funciona con, por ejemplo, Hyper-V. El único requerimiento a nivel Hyper-V es que sean 2016 del hipervisor para poder hacer esta integración vía APIs. Con Nutanix exactamente lo mismo. Si queremos integrarnos con un clúster de Nutanix, lo único que necesitamos es el nombre del clúster, el clúster ID, el usuario y la contraseña para poder integrarse y empezar a respaldar la información. Si hablamos de servidores físicos, lo que actualmente soportamos son servidores Windows, como les comentaba, y servidores Linux y Unix. De hecho, en esta versión ya tenemos disponible la integración con Oracle Solaris para poder empezar a respaldar sistemas operativos de este tipo. Anteriormente solo tenemos Linux y IX, actualmente ya tenemos también Oracle, Solaris, y está en proceso de liberarse el tema de HPUX. En el caso de servidores físicos, lo que se descarga es un pequeño conector y una vez descargado e instalado en los servidores físicos, podemos nosotros conectar hacia Rubrik o hacia el clúster de Rubrik estos servidores y podemos empezar a hacer la asignación de las políticas para poderlo respaldar, ¿no? Realmente este es un conector, no es un agente.
porque no tiene una inteligencia específica, no hacemos deduplicación directamente a través de este agente o de este conector. Simple y sencillamente lo que nos permite hacer es un túnel seguro entre el servidor y la plataforma de Rubrik donde se estará respaldando. Una vez agregado de alguna forma lo que queremos respaldar, ya sea físico o virtual, o inclusive nube, por ejemplo, cloud sources, aquí lo que podemos hacer es agregar justamente estas suscripciones de nube, donde a través de esta suscripción vamos a poder identificar todo lo que el cliente tenga instalado en la nube y poder indexar todas las instancias que vivan directamente en la nube para poder a través de este conector empezar a respaldar esta información. Y una vez agregado lo que queramos respaldar, lo que nos resta es asignar un SLA. Y platicaba un poco Daniel en el PPT que el tema de cómo protege o cómo definimos la protección en Rubrik es algo diferente a lo que normalmente los clientes están acostumbrados a ver en otras soluciones. En el caso de nosotros, partimos de la idea de que podemos definir un SLA para proteger diferentes tipos de infraestructura. Y, por ejemplo, tener un SLA que sea productivo, pueda respaldar todos los sistemas que sean o que caigan dentro de esta característica en la infraestructura del cliente. O un SLA que sea, no sé, desarrollo, ambientes previos y en automático cualquier tipo de ambiente que pertenezca a este tipo de características será protegido con un SLA similar. Existen ya algunos SLAs configurados cuando se instala Rubrik por primera vez, pero ustedes pueden crear los que ustedes necesiten. La idea de tener ya SLAs configurados previamente en el momento de la instalación es que el cliente básicamente pueda empezar a proteger información prácticamente a los 15 minutos de poder haber ya instalado la solución, ¿no? Y lo hace muy simple, lo hace muy fácil. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, cuántos objetos tiene protegidos este SLA y como pueden ver hay de diferentes tipos de objetos, incluyendo, por ejemplo, protección directamente de EC2 Instance y, por supuesto, pueden ustedes crear este SLA, ¿no? Pueden agregar nuevamente un SLA con un simple hecho, sencillamente configurar 3 parámetros que son cada cuánto tomo el backup, por cuánto tiempo lo mantengo y posteriormente dónde va a vivir ese backup que tiene que ver con el tiempo de la recuperación. Podemos definir un SLA. Por ejemplo, yo puedo decirle que este SLA a lo mejor no es tan crítico, por lo tanto, lo que necesito es que me tome un backup cada 8 horas y que lo guarde por un día, que lo guarde ese mismo backup por un día y lo retenga entonces por 30. En el caso de Rubrik, todos los backups o los snapshots de protección son incrementales a partir del primero que es full. Es de forma automatizada, no hay forma de configurar algún otro tipo de backup. Esto lo que hace es optimizar el tiempo de la ventana de respaldo y también optimizar el almacenamiento que requerimos para alojar este tipo de backups. La gran ventaja es que la recuperación para el administrador siempre va a ser un full o se va a asemejar a ser un full. No hay un proceso de consolidación que el administrador tenga que correr o ejecutar cada determinado tiempo. Esto lo hace de forma automatizada la herramienta y lo que permite hacer es una configuración mucho más simple en cuanto a la protección de los datos y también un tema de no ser tan disruptivos en la infraestructura al momento de tomar el respaldo, puesto que solo nos llevamos los últimos cambios a nivel bloque de una máquina virtual o de un file system o de una base de datos específicamente, ¿no? Bueno, si seguimos configurando el SLA, podemos decir que este mismo backup se convierte en un backup mensual y lo retenga, por ejemplo, por un año. Voy a tener 12 snapshots mensuales e inclusive puedo decirle que la retención mayor sea la de un año y esta la retenga, por ejemplo, a 10 años si es un cliente que pertenezca al sector financiero o la retención que el cliente defina. Podemos configurar un tema de backup window, que es específicamente cuándo quieren que se ejecute el snapshot dentro del periodo del día. Y posteriormente podemos configurar la retención. De estos 5 años de la política de retención, yo le puedo decir que solo viva el almacenamiento que provee Rubrik 38 días y los subsecuentes 4 años y días lo puedo mandar a cualquier localidad, que puede ser cualquier repositorio de nube en Amazon, Azure o Google,
o puede ser una NAS local de un precio muy barato, puede ser un object storage o puede inclusive ser cinta en algunos casos que el cliente lo requiera. También puedo habilitar la replicación, esto es entre diferentes clústeres de Rubrik, y en la replicación lo que configura es la retención de la réplica. Esto estará replicando a otro clúster vía red y la réplica en ese clúster, a lo mejor de esos 5 años, lo voy a mantener por un año a lo mejor o por 4 años o lo que necesite el negocio específicamente. Esto con el fin de que si algo pasa en el data center donde está el Rubrik principal, usted todavía o el cliente tenga la posibilidad de recuperarse de este Rubrik que está replicando en un sitio alterno, ¿no? Ya una vez configurado este SLA, se asigna a lo que necesitamos proteger y básicamente podemos empezar a respaldar información. Si hablamos un poco sobre VMware, que quizás es uno de los casos de uso donde más funcionalidades podemos proveer a nuestros clientes, el cómo asignar un SLA es muy simple. Podemos hacerlo a nivel máquina virtual, esto es seleccionando las máquinas que uno requiera hacer, o inclusive puedo hacer una búsqueda predictiva dentro de todas las máquinas virtuales que vivan en este SX al que estoy haciendo respaldos y poder asignar. O si el cliente es lo suficientemente ordenado para tener organizadas las máquinas virtuales vía folders, podemos ir a nivel folder y asignar un SLA diferente o general a cada una de las máquinas virtuales que vivan en estos folders. Y de hecho, Rubrik cada 15 minutos está yendo hacia el vCenter a hacer un refresh de la lista de las máquinas virtuales. Esto lo que nos permite es que si por alguna razón en el futuro crean nuevas máquinas virtuales en cualquiera de estos folders, el backup admin no es avisado de estas nuevas máquinas virtuales, Rubrik en automático va a empezar a proteger las máquinas basados en el SLA que tenga asignado directamente, ¿no? O podemos ir inclusive a nivel host y podemos decirle dentro de este clúster de VMware, estos hosts son los que tienen este nivel de protección específico, ¿no? Lo único que tendremos que hacer es asignarle, aquí me alerta de que ya tienen un SLA asignado a algunas máquinas y aquí podemos ver la lista de los SLAs que queremos proteger o inclusive en algunos casos donde los clientes indiquen o requieran que esas máquinas virtuales en específico no se protejan, también podemos crear esta regla de excepción para evitar que se puedan estar respaldando las máquinas virtuales. Ya una vez asignado el SLA, se va a poder ejecutar de forma automatizada el backup y una vez ejecutado, nosotros podemos hacer una búsqueda global, por ejemplo, en todo lo que Rubrik ha tenido contacto respecto a descubrir máquinas virtuales o bases de datos, servidores físicos, y desde aquí podemos acceder al menú de recuperación de cada una de las cosas. O directamente en cada uno de los menús podemos también hacer las búsquedas necesarias para poder identificar lo que queremos recuperar. Si vamos a nivel VMware, para mostrarles rápidamente lo que podemos hacer a nivel recuperación de máquinas virtuales, y ahí me llevo un tema justamente de los montajes en vivo, la forma en que el administrador de respaldos tendría que trabajar día a día es justamente esta. Esto es el menú de recuperación. Lo que ve aquí es una información en general de dónde está esta máquina virtual localizada, cuándo es el primer snapshot, cuál fue el último, si hay algún snapshot que ha tenido algún problema o algún error, un log específico de cada una de las tareas de replicación o de backups que tiene esta máquina virtual. De hecho, podemos ir más a detalle dentro del log y podemos identificar temas como, por ejemplo, qué usuario se utilizó para conectarse al vCenter, cuántos discos virtuales tiene esta máquina virtual, 41.9 gigabits es el tema del, digamos, el tamaño del disco virtual, y posteriormente de esos 41, solo me llevé, por ejemplo, en este caso 1.85 ingestados en este backup específicamente, y fue lo que cambió en la máquina virtual, ¿no? Puedo ir, por supuesto, a este menú que es el menú de recuperación y puedo ver una vista anual de todos los snapshots que tengo en el tiempo o inclusive puedo ver una vista mensual o diaria específicamente, ¿no? Puedo ir en los snapshots diarios y aquí puedo ver, según el SLA que tiene asignado, la cantidad de snapshots. Este, por ejemplo, se acaba de ejecutar hace algunos minutos y está en proceso de indexación, por eso tiene este símbolo de información respecto a que todavía no está disponible el tema de
la recuperación granular, pero en los anteriores ya puedo yo recuperar información. Según el SLA, estos snapshots, por ejemplo, puedo ir a pueden estar ya replicados hacia la nube y es completamente transparente para el administrador. Este snapshot, aun cuando no existe físicamente en Rubrik, en el almacenamiento local, está controlado desde Rubrik y vive físicamente directamente en el proveedor de nube. Desde aquí yo puedo lanzar este snapshot en la nube, que era lo que les platicaba yo anteriormente. Con esta configuración de cada uno de los proveedores, al momento de yo necesitarlo, puedo ir y hacer este submit de esta máquina virtual, y lo que va a hacer esta máquina virtual de VMware, convertirla directamente a una máquina virtual de cualquiera de estos dos proveedores. Puedo hacer una recuperación de los archivos a nivel archivo. Estoy abriendo el respaldo de esta máquina virtual que ya vive en la nube, y desde aquí yo puedo seleccionar los archivos que quiero recuperar. Estos archivos los puedo o descargar, esto es generar una liga de descarga, puedo sobreescribir el original o puedo restaurarlos en un folder por separado. Tengo diferentes opciones. Esto incluyendo aun cuando la máquina virtual o el respaldo de la máquina virtual ya vive en la nube. Si yo voy a un respaldo que todavía vive localmente, tengo diferentes opciones. Tengo las que anteriormente veíamos, pero aparte de esto tengo un tema de exportarlo, que esto es lo que normalmente los clientes hacen el día a día. Esto es seleccionar el servidor de X y host donde lo quiero montar. Por supuesto, asegurarme que dentro de los data stores a los que voy a restaurar esta máquina actual tengo que tener almacenamiento disponible y ejecutar este export, que seguramente tardará el tiempo necesario en el que yo traslado los datos o los rehidrato al almacenamiento en donde estoy recibiendo la máquina virtual. O puedo hacer el tema de recuperación instantánea que veíamos en el PowerPoint, que es una de las funcionalidades principales de Rubrik. Hay dos opciones, una que se llama Instant Recovery y otra que utilizamos como montajes en vivo. Básicamente, técnicamente hacen lo mismo. Esto es, desde Rubrik se presenta o se crea un almacenamiento temporal, un sandbox temporal de almacenamiento en los discos de estado sólido que tiene el clúster que nosotros proveemos. Y este almacenamiento es presentado vía red hacia, en este caso, el VMware, o puede ser hacia el Hyper-V, o inclusive hacia las bases de datos, o los manejadores de bases de datos. Y vía API, Rubrik coordina el que ya sea la base de datos o la máquina virtual se encienda inmediatamente. Esto lo que nos permite es, primero, ahorrar en temas de almacenamiento para el cliente. El cliente no necesita tener almacenamiento para recuperar máquinas virtuales o bases de datos sin importar el tamaño. Y posteriormente, el tiempo de recuperación es básicamente el tiempo que la máquina virtual o la base de datos tarda en encender prácticamente o en ser montada. Lo que buscamos es una recuperación inmediata de la aplicación que vive en la máquina virtual. Usaríamos este Instant Recovery, que básicamente es tomar la máquina virtual productiva, renombrarla, apagarla y montar una máquina virtual con las mismas características, mismo nombre, dirección IP, prácticamente es una copia exacta de la máquina virtual que está en producción. Sí, lo que quiero hacer es a lo mejor una prueba, por ejemplo, de actualización o de aplicación de parches de Windows, de actualización de aplicaciones, o tengo un proceso, o el cliente tiene un proceso en el cual diariamente se sincronizan, no sé, copias de máquinas virtuales para poderlas tener disponibles para el ambiente de desarrollo o pruebas. Entonces hago un montaje en vivo. Este es menos disruptivo, es una copia de la máquina virtual que puede ser del snapshot de ayer o puede ser del snapshot de hace, no sé, un año o 5 años, sin importar el tema específico de la retención. Siempre y cuando existe este snapshot dentro de Rubrik, yo puedo ir y decirle, móntame esta máquina virtual. Puedo inclusive prenderla, apagarla o preservar algunas características en cuanto a interfaces de red o de MAC address y enviar el montaje. En el menú que les comentaba yo de montajes en vivo, yo lo puedo tener identificado. De hecho, en este caso solo hay dos. No hay esto también es algo diferente. No es una tecnología propietaria de Rubrik el tema de montaje en vivo. De hecho, realmente lo que hacemos es hacer uso de las APIs de los proveedores que soportan este tipo de montajes. Lo que sí es propietario de Rubrik es que nosotros controlamos el hardware donde se realizan estos montajes. Esto es nuestro brick o nuestro appliance cuenta con una capa de discos de estado sólido que lo que nos permite hacer es
mantener una gran cantidad de montajes en vivo con un performance bastante decente. Entonces, los clientes podrían tener varias máquinas virtuales o bases de datos viviendo en Rubrik con un performance adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a mi infraestructura virtual y busco justamente las máquinas virtuales que tengo actualmente instaladas, lo que vamos a poder ver son básicamente toda la información o el montaje justo de la máquina virtual, ¿no? Esto, como les comentaba yo, es de forma automatizada. El administrador de la infraestructura virtual no tiene que hacer absolutamente ningún tema específico. De hecho, esta es la máquina virtual sobre la que estamos trabajando y este es sobre el montaje que acabo de hacer de Rubrik. Hace referencia al snapshot. Esto es un snapshot que se tomó el 22 de noviembre a las 14:57 horas. Si yo veo las propiedades de esta máquina virtual, el almacenamiento donde está montado es Rubrik, y prácticamente sin tocar la consola de virtualización o de administración del ambiente virtual, yo desde Rubrik tengo la posibilidad de administrar este montaje en vivo, ¿no? Yo lo puedo inclusive acá apagar o desmontar la máquina virtual, ¿no? Y ese es el proceso inverso. Estos montajes son temporales, mientras el administrador de Rubrik los mantenga, digamos, activos. Esta máquina virtual es completamente escribible y se puede consultar, pero en el momento en que Rubrik haga esto, el administrador Rubrik baje el montaje, la información que pudo haberse modificado en la máquina virtual se perdería. Lo único que tendría que hacer es un storage vMotion de esta máquina virtual para poder preservar los cambios que actualmente existan en la máquina virtual. Esto también funciona con bases de datos SQL. De hecho, déjenme mostrárselo. Por ejemplo, puedo venir acá. Este es un servidor de base de datos SQL y puedo ver, por ejemplo, tengo un par de bases de datos. Esta clientes producción es la que yo estoy protegiendo. Si yo voy, por ejemplo, y trato de ejecutar un query contra una base de datos que se llama Recovery, me va a decir que no existe conexión. Lo que voy a hacer desde Rubrik es a montar una base de datos en vivo. Le voy a poner el nombre Recovery y va a hacer referencia a esta base de datos a la que estoy protegiendo, ¿no? Si yo voy hacia Rubrik, la interfase de administración lo que me permite ver es igual el menú de protección de bases de datos. Puedo hacer una búsqueda del servidor de base de datos al que estoy protegiendo. Me dice que hay una instancia, hay 5 bases de datos dentro de esta instancia. Puedo entrar y seleccionar o proteger las bases de datos de forma individual. En este caso, esta es la única que estoy protegiendo. El menú es muy similar a lo que veíamos con las máquinas virtuales, en el sentido de que me va a mostrar las mismas características para que sea muy fácil y muy simple la administración para el administrador de backups. Puedo ir, por ejemplo, a este snapshot y puedo recuperar específicamente este backup en el tiempo. O inclusive puedo ir a un snapshot más reciente y lo que voy a tener es un backup de los logs de la base de datos, entonces el nivel de recuperación es mucho más granular. No tengo que ir a un full snapshot para poder recuperarme, sino puede ser un incremental. Y este incremental, igual lo puedo restaurar, lo puedo exportar o lo puedo montar en vivo. Y el montaje en vivo funciona muy similar a lo que veíamos con las máquinas virtuales. Me voy hacia el servidor donde lo quiero montar, me va a mostrar las instancias que son compatibles con esa versión de la base de datos y puedo, por ejemplo, montarla con un nombre diferente, ¿no? Mando a llamar el montaje en vivo, puedo ir nuevamente a los menús de montajes, puedo ver los que existen actualmente, de hecho este es el que veíamos que estoy enviando, y a nivel SQL, el dbadmin, lo único que va a ver es la aparición en unos segundos más de una nueva base de datos, que es esta que está acá, y que para el usuario final, a final de cuentas, es el que va a necesitar los datos recuperados, va a ser completamente transparente, ¿no? Esto está controlado directamente desde Rubrik. En un segundo más va a poner la base de datos disponible y nuevamente esta base de datos va a ser completamente consultable y va a poder realizar todos los queries necesarios hasta esta base de datos. Aquí están las tablas ya disponibles. Y en el momento que el DBA lo requiera, puede hacer una copia de la información de este snapshot a la base de datos productiva
para poder sincronizar la información. Esto puede tener N cantidad de bases de datos montadas simultáneamente. Pueden tener, por ejemplo, ambientes previos construidos a partir de la tecnología de Rubrik, en los cuales las aplicaciones que están desarrollando pueden utilizar estas bases de datos para hacer las pruebas necesarias. Y esto se puede automatizar vía scripts, utilizando APIs, que también Rubrik es una de las características que tiene, es muy abierto para poder hacer esto, con el fin de poder simplificarle la vida a muchas áreas dentro de las empresas y para también potenciar lo que el área de tecnología puede entregar como servicio hacia diferentes áreas dentro de las organizaciones, simplificando sin necesidad de tener un ejército de personas atrás de la solución y de forma muy simple, muy sencilla. Temas, por ejemplo, como reportes, que también en algunos casos para muchos de los clientes es muy importante tener un tema de cumplimiento y de reportes específicos de las tareas, también se pueden realizar. No es necesario comprar una licencia extra, no es necesario instalar un servidor extra para generar reportes, ya viene incluido en la solución. Temas como, por ejemplo, capacity planning, en la solución tiene la capacidad de identificar cuántos terabytes, por ejemplo, en este caso están utilizándose en el cluster o en el brick que nosotros llamamos, que son 10.3 teras. En total, esta solución tiene todavía disponibles 49 teras. Tenemos la capacidad de identificar a qué ritmo de crecimiento en cuanto a gigabytes o terabytes tiene la solución, basado en los objetos que estamos protegiendo y en la retención que tienen configurados. Y esto también nos permite identificar cuántos días tenemos disponible de almacenamiento antes de presentar un problema de saturación. Esto con el fin de que sus clientes o ustedes mismos puedan identificar con anticipación cuándo es necesario abordar al cliente para crear una oportunidad de crecimiento de Rubrik o una oportunidad de servicios para ayudarle a depurar lo que posiblemente tenga en cuanto a políticas de protección y ayudarles de alguna forma a optimizar lo que actualmente tienen instalado, según sea el caso. O reportes de operación o ejecutivos que puede utilizar también el cliente día con día, como por ejemplo un reporte de las tareas de protección, donde le va a decir específicamente lo que actualmente se está ejecutando, cuál es el tipo por ejemplo, de tarea, si fue exitosa, si fue fallida, temas, por ejemplo, de cuánto duró, cuándo inició, a cuándo terminó, cuánto duró la tarea del backup, cuántos datos fueron transferidos, cuántos fueron almacenados, toda la información a detalle de cada uno de estos. Estos reportes se pueden programar vía correo electrónico, ya sea que se agregue un attachment en CSV o inclusive se envíe en HTML5 el reporte y pueden tener diferentes destinatarios con diferentes programaciones diarias, semanales o mensuales según lo que el cliente necesite, ¿no? O inclusive crear su propio reporte de forma muy simple. Ustedes pueden utilizar algún template que actualmente ya tiene Rubrik y estos templates les permiten crear tablas o crear gráficas dentro del reporte con ciertos filtros, por ejemplo, para poder generar el reporte específico que el cliente podría necesitar. Y bueno, básicamente estas son como las funciones principales de la solución. Podemos ahondar y podemos platicar un poco más a detalle de cualquier otra de las tecnologías que soportamos. Lo que también me interesaba platicarles el día de hoy, déjenme mostrárselos, es, como les comentaba yo, estamos por liberar una nueva versión de nuestro software. Esta nueva versión es Andes. Las características principales que tiene esta versión es, el nivel de soporte hacia bases de datos Oracle a nivel live mount, como anteriormente les mostraba yo con SQL. El día de hoy se soporta el respaldo hacia bases de datos Oracle, pero lo utilizamos de forma, digamos, un poco más manual, integrándonos con script de RMAN y requerimos de cierta intervención del DBA de Oracle. Muchos de los clientes, de hecho, eso es lo que normalmente están acostumbrados a hacer y con lo que se sienten cómodos. Sin embargo, hay muchos otros en los cuales quieren automatizar prácticamente todos los procesos de respaldo de Oracle. Entonces, lo que les mostré básicamente de SQL es botón derecho, móntame esta base de datos Oracle en vivo. En esta versión ya lo tenemos soportado. Esto lo que nos permite es prácticamente automatizar al 100% el respaldo de las bases de datos de Oracle. Y más allá de eso, nos permite también la recuperación
a nivel montaje en vivo, a nivel instantáneo de cualquier base de datos sin importar el tamaño. Esto nos habilita para que el cliente vuelva a tener la posibilidad de montar diferentes ambientes de desarrollo o de auditoría o de consulta hacia bases de datos montadas directamente desde Rubrik. Soporte también para SAP HANA, que ya está certificado por SAP directamente, que nos permite también empezar a tocar clientes corporativos que anteriormente no lográbamos hacer, puesto que en algunos casos nos pedían soporte para este tipo de aplicaciones. Soporte también para respaldos de Office 365 de forma nativa en la nube, sin necesidad de instalar directamente algún proxy localmente en la infraestructura del cliente, sino integrarnos con un servicio o una plataforma bajo servicio que tiene Rubrik disponible en la nube y que lo hace de forma muy sencilla. Soporte para aplicaciones no SQL, MongoDB y Cassandra, por ejemplo, son opciones que también ya soportamos directamente desde nuestra plataforma. Soporte para otro tipo de aplicaciones o de bases de datos como Postgres, como DB2, como MySQL y como otras aplicaciones que anteriormente no soportábamos en esta versión Andes 5.0, lo vamos a empezar a entregar. Y como podrán ver, hay una gran cantidad de nuevas tecnologías que estamos soportando en esta versión y que lo hace un hito muy importante para nosotros. Y bueno, básicamente de mi lado sería todo. Vale. Pues muchas gracias, Yeldar, por habernos explicado ya cómo funciona Rubrik. Como podrán darse cuenta, pues realmente es muy simple de poder utilizar esta tecnología y sobre todo tiene muchísimas bondades. Es un data management con arquitectura tipo nube que realmente contiene una cantidad fundamental de todas las necesidades que los clientes puedan tener con respecto al tratamiento de sus datos. Es muy importante recordarles a todos ustedes, nosotros siempre estamos comprometidos con nuestros socios de canal para que a través de ustedes podamos lograr posicionar precisamente todas estas soluciones y poder hacer negocio y crecer junto con ustedes. Recuerden que aparte de que nosotros aquí en Maps vamos a ayudarles con pruebas de concepto, con demos, temas también de trámites de línea de crédito, es muy importante recordarles también que en Maps nosotros ya tenemos infraestructura de Rubrik mediante la cual ustedes pueden ofrecer a sus clientes en caso de que pues ellos no quieran precisamente tener que administrar la complejidad de meterle otra caja a su centro de datos. Hay muchos clientes que lo están haciendo así, ya empezar a contratar servicios de manera muy común para empezar ellos precisamente a liberar su centro de datos y de empezar a deslindarse de la administración tan compleja que pudiera resultar. Aquí en Maps nosotros podemos ofrecerles a ustedes el servicio precisamente de Rubrik para que ustedes puedan ofrecerlo a sus clientes, instalarle una licencia de Rubrik a sus clientes desde nuestro host para que ustedes también puedan, obviamente, liberar a sus clientes de la administración de otra caja. Sobre todo también que en cuestiones de presupuesto seguramente vamos a ser mucho más competitivos con otras soluciones. Entonces recuerden, por favor, contactarme para que todas estas dudas que ustedes pudieran tener con respecto a las diferentes opciones de poder utilizar esta tecnología, ustedes realmente puedan sentirse con esa libertad de preguntarme y de decirme. Les insisto, ya tenemos infraestructura de Rubrik para que ustedes puedan ofrecer a sus clientes, a sus usuarios finales, la solución, el software y no tengan ellos que administrar precisamente su caja, ¿no?, en su centro de datos. Úsenos, utilícenos. Realmente es muy importante que ustedes tengan este acercamiento con nosotros para poder ayudarles a impulsar esos negocios. Llévenos con sus cuentas, llévenos con sus clientes finales que estén interesados en tecnología de data management y de backup. Vamos a hacer una propuesta y vamos a tratar de cerrar este año lo mejor que se pueda. ¿Sí? ¿Cuál es el mercado target de la solución? Bueno, el mercado target le platicaba yo un poco a Daniel. Clientes que tengan infraestructura on-premise o en nube, no necesariamente tiene que ver con la cantidad de máquinas virtuales, aunque normalmente un cliente que tenga aproximadamente 100 máquinas virtuales o más es una opción muy viable para nosotros. Sin embargo, lo que hemos visto es en los clientes donde tengan quizá menos máquinas virtuales,
la solución justo que comentaba Daniel de utilizar el backup as a service entregado por Maps es prácticamente lo mejor que pueden ustedes agregar, porque van a tener acceso a la tecnología de Rubrik en cuanto a tener, digamos, la protección utilizando Rubrik a sus ambientes, ya sea físicos o virtuales, a un precio mucho más atractivo, sin necesidad de adquirir directamente por el cliente el hardware como tal, ¿no? Y si hablamos un tema de empresas mucho más grandes, bueno, empresas que les comentaba yo que estén altamente virtualizadas, que tengan proyectos de migración o de adopción de nubes, entonces que tengan un data center y que a lo mejor estén pensando migrar lo que tengan en ese data center hacia cualquier proveedor de nube, son clientes potenciales para poder utilizar nuestra tecnología de migración. Clientes, por ejemplo, que tengan infraestructura Microsoft, que actualmente a lo mejor está empezando a quedar fuera de soporte, ya sea, por ejemplo, SQL 2005, 2008, y que a lo mejor estén pensando en cómo migrar esas bases de datos a una base de datos mucho más reciente. Rubrik lo puede hacer de forma muy transparente y muy fácil, ¿no? Entonces también son opciones para poder empezar a trabajar con ellos. Y, por supuesto, las grandes empresas o grandes corporativos que normalmente tienen muchas soluciones de respaldo para poder proteger la información. Rubrik podría representar para ellos un ahorro bastante interesante porque podemos concentrar en una sola solución todo lo que posiblemente hagan actualmente con diferentes proveedores, incluyendo proveedores de hardware e inclusive de storage. Al Rubrik integrar todo en una sola caja, tanto software como hardware como storage, generalmente somos muy atractivos a nivel de TCO respecto a lo que normalmente tienen nuestros clientes, ¿no? Gracias, muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Pueden compartir este webinar a quien ustedes consideren se llenen precisamente de toda la información necesaria para que puedan ofrecer esta tecnología novedosa, disruptiva, que se encuentra dentro del cuadrante de Gartner para que ustedes puedan argumentarlo en el cuadrante de visionarios y realmente está apuntando al cuadrante de líderes. Entonces, es buen momento precisamente para que ustedes puedan empezar a promocionar esta tecnología. Pues muchísimas gracias, Yeldar. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. Daniel Manrique, su servidor. Contáctenme para cualquier duda, comentario, sugerencia. Vamos a empujar sus negocios. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.